Bueno, ahora vamos a arrancar con la preparación de pomadas. Esto se los voy a pasar muy por arriba, porque capaz que después, cuando podamos retomar las actividades prácticas y hagamos algún preparado en la escuela, o si eso se diluye un poco en el tiempo, capaz que nosotros le mostramos cómo se harían y, y ustedes lo verían. Básicamente, las pomadas, las cremas, los ungüentos, primero van a tener un mezclado que se le llama mecánico. El principio activo, a lo que yo me enfrente, sea lo que sea, la gran mayoría de las veces es insoluble, ¿tá? Es insoluble en agua. Entonces, se muelen, se tamizan. ¿Qué es tamizarlo? Hacerlo pasar a través de poros, de una malla con poros exactamente conocidos, ¿sí? Se pesa, se hace lo que se llama un núcleo, ¿sí? O sea, con la base, con un poquito de la lanolina, con un poquito de la base de las ceras, ¿sí? Se hace una pequeña, un núcleo, una pequeña bolita, ¿sí? Donde se incorpora ese principio activo, ¿sí? Y muchas veces es necesario triturar todos los componentes, ¿sí? Como a veces si voy agregando varias cantidades de polvo, tengo que ir incorporándolos de a uno. Después, otra de las técnicas que se usa cuando se preparan pomadas, ungüentos, es la fusión. ¿Qué es la fusión? Este método se usa cuando algún excipiente es sólido, a temperatura ambiente, se funde primero el de mayor punto de fusión y se va incorporando al de menor punto de fusión. Si el principio activo no puede ser sometido a una temperatura alta porque no lo resiste, se destruye, en ese caso se fundiría primero el de menor temperatura y luego se agregaría el de temperatura mayor. Todo eso son cosas que pasan estrictamente dentro del área de la industria farmacéutica, ¿sí? Las pomadas o ungüentos o cremas no se están casi realizando a nivel hospitalario. Si se hacen muy básicas, ¿tá? O muchas veces, a veces se compran ya las bases, se compra el cold cream, lo único que hace es agregar el activo en determinada cantidad. La otra técnica es la formación de emulsiones, ¿sí? Este método incluye los anteriores de tal manera de preparar la fase acuosa y la oleosa, ¿sí? Y se incorpora una de las bases a la otra, por ejemplo, la acuosa a la oleosa o la oleosa a la acuosa, a temperaturas importantes y siempre agitando, ¿no? Y van a tener una lista de los materiales que habitualmente se pueden llegar a utilizar, morteros, que podemos saber qué son, planchas de vidrio, vasos de bohemia, varillas de vidrio, tamices, son cosas que después los vamos a ver, capsulitas, balanzas, potes, y acá sí me interesa detenerme. Cuando ustedes van a la farmacia, ¿sí? Y compran algún preparado, ¿sí? Compran alcohol, compran vaselina para los tatuajes y eso, ¿qué se van a encontrar? Que cuando les dan el envase, tienen etiquetas blancas y etiquetas rojas, ¿verdad? Con el nombre de la farmacia y eso. Bueno, las etiquetas rojas son las que se utilizan para cuando el producto no se puede tragar, no se puede ingerir. Y las etiquetas blancas son las que se utilizan para cuando el producto sí se puede ingerir. ¿Ah? Por ejemplo, un bicarbonato de sodio. Un borato de sodio es imposible que venga con etiqueta blanca, porque el borato de sodio no se puede ingerir. El bicarbonato sí. ¿Ah? Entonces, en esas etiquetas, ¿qué información voy a tener? El nombre de la farmacia, el responsable técnico, el director técnico, la formulación de esa preparación, palabras que digan uso externo, uso interno, la fecha en la que fue elaborada, ¿sí? Es importante que estén todos los datos.
y la fecha de vencimiento, ¿sí? Todas las etiquetas deben ser correctas, debe estar correctamente rotulado. Dentro de una industria farmacéutica o dentro de una farmacia, cuando se hacen este tipo de preparados, yo igual debo hacer algún ensayo, algún mínimo ensayo para decir que el producto que yo fabriqué está bien. Por más que haya sido muy rudimentario, muy simple. En las pomadas, el tipo de ensayo que habitualmente se hace es homogeneidad, o sea, que yo tenga la misma cantidad de principio en cada centímetro de esa pomada, de ese ungüento. La consistencia. Una de las cosas que a ustedes les pasa, si ustedes usan habitualmente una crema de algo, ¿qué pasa si en un momento la compran y ven que es más espesa o es más liviana? Ya me genera como un rechazo, ya me genera como una desconfianza. Uno de los ensayos que se le hace a las pomadas es esa consistencia. Obviamente el peso, ¿tá? Yo por ley tengo, si digo que tiene 50 gramos, tiene que tener 50 gramos. ¿tá? El pH es una medida muy sencilla y muy fácil y que aporta mucho. Cuando se puede la dosificación de los principios activos, ¿qué es la dosificación? Medirlo, dosificarlo y decir que realmente es tanto. Y algún ensayo químico de los excipientes y ensayos biológicos y microbiológicos. ¿Por qué ensayos biológicos y microbiológicos? Porque a mí me interesa que yo venda una pomada que no tenga ningún microorganismo, y menos un microorganismo patógeno. ¿Cómo hago eso? Y lo tengo que testear antes de sacarlo a la plaza. ¿Está? Acá tienen algunas palabras que son de uso común en las pomadas, ¿sí? Si nosotros tuviéramos una bolilla que fuera terminología, usaríamos esta palabra. Uno usa mucho la palabra astringente. ¿Qué es astringente? Es cuando precipita la proteína, ¿sí? En la superficie celular y se forma una película, una capa protectora. ¿Sí? ¿Cómo voy a lograr que algo sea astringente? Cuando tenga en su composición algún ácido tánico, sales de metales pesados como plomo, aluminio, zinc, cobre, hacen que ese producto logre ser astringente, que se forme esa capa protectora. Un producto que sea cáustico o corrosivo, ¿qué les parece? Bueno, eso va a ser una sustancia capaz de destruir tejidos. ¿Qué tengo yo en la farmacia? Y voy a tener el ácido tricloroacético, el nitrato de plata. ¿Qué es el ácido tricloroacético? El ácido tricloroacético nosotros en la farmacia lo vamos a tener básicamente si nos toca trabajar en proveeduría. ¿Por qué? Porque el ácido tricloroacético se compra a nivel hospitalario y se usa casi exclusivamente por ginecología. ¿Para hacer qué? Para hacer ¿vieron cuando se hace consulta, tanto a nivel ginecológico como a nivel de urólogo, por verrugas genitales o en determinadas zonas? Bueno, una de las sustancias con las cuales se hace o sea, se quema, ¿sí? Es con el ácido tricloroacético, ¿tá? Esas sustancias son cáusticas, corrosivas. ¿Qué hacen? Destruyen tejidos. Después tengo la palabra de emulsente. Son soluciones cuyas micelas se absorben en la superficie mucosa y forman una película protectora. ¿Ah? Emulsente son sustancias más bien grasas o de consistencia semejantes que cuando se aplican sobre la piel tienen la propiedad de protegerla y ablandarla, aumentando su flexibilidad. Por eso yo quiero que las cremas sean emolientes, ¿sí? Hace que la piel tenga una sensación más agradable. Evanescente se denomina así a toda sustancia que cuando se fricciona con la piel, el agua se evapora y queda una película invisible, no grasa, que es lo contrario a lo que sucede con las famosas cremas, la Cold Creme. ¿Ah? Una de las grandes cosas que se quiere es que las cremas sean evanescentes. Y después, una sustancia que sea hidratante es aquella que imparte o restablece la humedad, ¿sí?
Y después tengo dos palabras muy interesantes, que es queratolítico y queratoplástico, ¿sí? Queratolítico y queratoplástico. Y cuando voy a observar queratolítico, me voy a encontrar que son sustancias capaces de provocar la caída de la capa córnea o reducir su espesor normal. Son irritantes enérgicos, por ejemplo, el ácido salicílico, el ácido benzoico, el resorcinol, el azufre. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Muchas veces yo en los preparados dermatológicos tengo sustancias que la misma sustancia es queratolítico y queratoplástico. Primero lo que hace es retirar toda esa capa córnea que está en mal estado o que está muy gruesa, ¿sí? Entonces son irritantes enérgicos y después se aplica un queratoplástico que a veces puede llegar a ser la misma sustancia, que lo que esa sustancia, una vez que removió la capa que está defectuosa, favorece la regeneración de la capa córnea de la epidermis y normaliza la queratinización defectuosa. Estas son irritantes débiles, el ácido salicílico, el resorcinol, los alquitranes, el ictiol, el azufre, y todo depende de la concentración. Si alguno de ustedes ha tenido contacto con alguna sustancia que se aplica para el acné y para todo ese tipo de tratamientos, van a ver que están relacionados con estas sustancias que tuvimos nombrando ahora. ¿Ah? Perfecto, muy bien, seguimos.